Es un gusto saludarles nuevamente. Gracias por estar aquí en la segunda parte del vídeo titulado ¿Qué ocurre? O más bien, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Si usted no ha visto la primera parte, pues le sugiero detener en este momento el vídeo, llevarlo hasta el final, aváncelo, para que al final aparezcan las miniaturas que le llevarán a la primera parte. Esto es importante ya que de lo contrario usted no podrá darle sentido a esta segunda parte. Y bueno, es un tema muy extenso. Seguramente se extenderá hasta una tercera parte y espero que ahí pare, espero que pare en la tercera parte. Vamos a ver si puedo cumplir las metas que tengo para este video. Espero poder hacerlo, si no tendré que llevarlo a una tercera parte, algunas cuestiones que pensaba decir ahora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nuevamente vuelvo a advertir, todas estas reflexiones tienen la base del libro de Urantia, pero muchas de las cosas que se infieren no son de este libro, son deducciones personales, porque bueno, yo no memorizo el libro y lo repito, eso yo no lo hago. Trato de discernirlo y de acuerdo a eso voy, digamos, aplicando estos conocimientos o desmenuzando estos conocimientos con lo que ocurre en la vida. Eso se llama discernir. Pero finalmente usted tiene toda la libertad y yo diría que hasta la responsabilidad de hacer sus propias conclusiones. Les recuerdo también que el tema no se puede hablar con las palabras exactas ni en su totalidad. Desafortunadamente no puedo hablar todo lo que yo quisiera. Las partes más nebulosas no las puedo hablar por cuestiones de la censura. Muchas cosas las tengo que omitir. Por estas cuestiones no hay libertad en este tipo de sitios. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde puedo decir y hasta dónde no puedo decir. Como les comenté, y a manera de resumen, los acontecimientos del presente están determinados por una serie de factores que vienen desde muchos miles y miles de años atrás. Entre las más importantes tenemos ciertas calamidades epocales, que ya las he narrado en muchos videos anteriores. Uno de ellos es una de las más importantes, la unión de nuestro planeta a la rebelión de Lucifer, hace cientos de miles de años. Luego hace que serán alrededor de 30,000 años, la falta de Adán y Eva, particularmente la de Eva. Ambos eventos ocasionaron una falla genética. También podemos sumar que la Tierra, según esta fuente, es un planeta decimal. Esto no lo comenté en el video pasado. Este planeta es un video decimal, es decir, los creadores de vidas celestiales hicieron cambios en el plasma vital que sembraron en los primitivos océanos terrestres. Esto es por decirlo de una manera muy rápida, no es el punto profundizar sobre eso. Todo esto provocó que el planeta Tierra se hundiera en una cuarentena cósmica, afectando tremendamente el desarrollo armonioso de sus habitantes. Tales tribulaciones provocaron una precaria y desesperada y un tanto improvisada planeación genética por parte de Adán y Eva. Pero después de las acciones de esta pareja celestial, prácticamente dejó de existir una conducción inteligente en la reproducción de sus habitantes. En pocas palabras, fueron cientos de miles de años sin higiene racial. Esta palabra es clave. Si usted es un buen lector del libro de Urantia, la conoce y conoce la palabra con la que se debe mencionar. Yo menciono higiene racial. Esto provocó la proliferación de muchas razas, algunas de ellas fuertemente fortalecidas por el plasma adánico violeta, pero otras terminaron totalmente debilitadas, ya que surgieron de mezclas raciales poco o nada favorables, sin dar detalles. Esta falta de higiene racial provocó enormes desigualdades. Hubo
y desafortunadamente lo sigue habiendo, dominadores y dominados. Mucha esclavización. Usted ha escuchado esas historias. Aún hoy hay esclavización. Guerras, por supuesto que muchas guerras y no han parado. También surgen las clases sociales y una muy variada cantidad de religiones. Surgieron regiones viviendo con un alto grado de miseria y otras en la opulencia, etcétera. Hay mucho. En pocas palabras, la insalubridad racial provocó, y lo sigue haciendo, mucho sufrimiento humano. Eso debe quedar muy claro, que la insalubridad racial realmente provocó un desequilibrio tan fuerte que a lo largo de cientos de años ha provocado mucho sufrimiento humano. Uno de los aspectos más importantes, si no es que el más importante en cualquier planeta en el entero universo, donde surge la vida inteligente de naturaleza evolutiva, es establecer un plan genético para la mejora racial. La higiene racial, permítanme, déjame ver si está bien conectado el micrófono, porque en una ocasión grabé un vídeo y no estaba conectado al micrófono y duró como casi una hora. Bueno, sí está bien conectado. Continúo. La higiene racial tiene la virtud de unificar contrastes biológicos y por lo tanto produce higiene material, filosófica y espiritual. Bueno, yo creo que de manera muy general, estas son las condiciones sobre las cuales nuestro planeta se halla hoy en día parado. Pero repito, esto es a la luz del libro de Urantia. Esa es la fuente, independientemente de que sea falsa o verdadera. Uno puede citar una fuente, por ejemplo, cuando se elabora una tesis, uno cita fuentes. Si son falsas o verdaderas, no importa, estamos citando la fuente. Este es el caso. Mi función como alguien que está narrando y que está tratando de discernir qué es lo que ocurre en el mundo, pues es buscar una interpretación y tejer con sus postulados, me refiero a los postulados del libro azul, posibles respuestas a lo que ocurre en el mundo. En otras palabras, mi labor es darle significado de acuerdo al devenir humano. Cada uno de ustedes idealmente deberá hacerlo bebiendo de las fuentes originales. No lo olvide, lo que yo digo no necesariamente es la verdad. Usted debe buscarla. Muy bien, ¿cuál es el escenario actual? Que es muy extenso. Bueno, volvamos a subirnos al tren de la vida. Ese tren de la aventura humana, cuyos primeros pasajeros fueron Andón y Fonta y cuyo destino final es aparentemente incierto. Avanza inexorablemente. Pero lo que no hay duda es que todos los pasajeros esperamos llegar a un lugar muy bello. Pues este tren, después de partir de la estación, vamos a llamarle la estación Andonita, tenía programado pasar por 7 estaciones o épocas planetarias. Pero, desafortunadamente, este tren se volvió muy pesado. Sus conductores tomaron decisiones equivocadas y se desvió de la ruta que más convenía al género humano terrestre. Y ahora lucha por vencer las más complejas pendientes y recorriendo fríos y solitarios caminos entre las montañas cósmicas, volviendo lejano y complejo el destino final. Según el libro azul, todos los planetas evolutivos deberán pasar por 7 etapas planetarias. El tiempo para pasar estas 7 etapas varía dependiendo de las condiciones de cada planeta. La primera etapa es la primitiva, la que ya les dije, la que vivieron los primeros seres humanos. En nuestro caso fue la raza andonita. Así, el tren de la vida
deberá pasar a manera, digamos, de estaciones ferroviarias, después de la etapa primitiva, por 6 etapas más. Digamos que la primera es la etapa primitiva y luego vendrán 6 etapas más. No es el objetivo de este video detallarlas, solamente les diré que la última etapa parecería para nosotros los terrestres el mismo cielo, pero sin serlo, sin ser verdaderamente el cielo, pero parecería el cielo. A esta etapa se le conoce como la era luz y vida. Luz y vida. Es una etapa donde las civilizaciones evolutivas han logrado erradicar prácticamente todas sus deficiencias, en todos los sentidos. Entre ellas, el logro de una amalgama racial con un alto grado de plasma violeta, llegando a tal grado de perfección que parecería el paraíso. De hecho, en esta etapa, las personas pueden vivir hasta 500 años y en su mayoría no pasan por la experiencia de la muerte. Imagínense. Ya no existen las guerras, ya no hay ejércitos ni empresas multimillonarias vendiendo armas a todas las naciones, como ocurre actualmente. Ya no existen los gobiernos como ahora los conocemos. No hay las famosas élites mundiales, ni dictadores o presidentes locos, poderosos, que utilizan la guerra con fines económicos y de poder. ¿Les suena familiar esto? Por supuesto que sí. En estos mundos luz y vida, las puertas ya no tienen cerrojos. Ya no hay animales sufriendo. No hay clases sociales, etcétera. Muchas cosas más. Son planetas donde impera en cada uno de sus ciudadanos una conciencia muy elevada. Impera el amor, el respeto y la armonía social. Ya no hay policías, ya que los ciudadanos han logrado el autocontrol. Eso es muy importante. Por eso nosotros tenemos policías, porque nosotros no logramos autocontrolarlos. Y etcétera. Hay mucho más. Ahora sí que, como decimos en México, échese ese trompo a la uña. Imagínense vivir en un país, sino en un planeta con esas características. Bueno, pues como les comenté, estas 7 etapas muestran más o menos el mismo patrón en cada uno de los planetas habitados en el universo, excepto en aquellos planetas accidentados o decimales, como es el caso de nuestro planeta. Por lo tanto, nuestro planeta, al tener tantos obstáculos, hemos tenido un desarrollo muy lento, accidentado y profundamente desequilibrado. El planeta Tierra se cuece aparte. El desarrollo tecnológico, si bien aún precario aquí, comparado con otros planetas que han avanzado muy rápido, nuestro desarrollo tecnológico es muy precario. Nuestros iPhones se quedarían como en la época de la prehistoria. Pero bueno, es precario, pero se ha desarrollado más rápidamente que la moralidad, es decir, la filosofía, y los valores supremos, es decir, la verdadera religión. Los 3 estados armonizados es una señal de una civilización avanzada. Pero no es el caso de este planeta. En otras palabras, vivimos más en los hechos materiales que en los significados y los valores espirituales. En una estimación personal, calculo que nos hallamos un poco debajo de la mitad del recorrido. Entre la mitad de la primera etapa, que es la andonita, y la era luz y vida, que es la 7ª etapa. Estaríamos, yo calculo, es un cálculo personal, más o menos viviendo a la mitad o un poquito más abajo de la mitad. Pero no lo sabemos, porque este planeta
está totalmente fuera de ritmo. Y no sabemos lo que este gran ser llamado Micael pueda decidir. Bueno, volviendo a la figura del ferrocarril, nuestro recorrido se halla casi a la mitad. Un tren que con una carga muy pesada se desvió de la ruta original y ahora lucha por sortear las más pesadas pendientes sobre territorios escabrosos. Y creo que ahora, en este principio del siglo XXI, pasamos a un costado de peligrosas laderas. El más mínimo error podría precipitar el tren al desfiladero. Vladimir Putin, Biden, la OTAN y Xi Jinping y algunos otros más deberán mantener la cabeza bien fría. Habrá guerras y rumores de guerras. En esas estamos ahora. Ahora observe usted las culturas planetarias, pero obsérvelas sin prejuicios, obsérvelas sin fanatismo, sin nacionalismos y sin pasiones desbordadas. Quítese la playera nacional y colóquese una bandera cósmica. Ahora, observe cómo es la vida en los países latinoamericanos. En este canal entran varias personas de Latinoamérica. Obsérvela. Observe nuestras debilidades y virtudes. Ahora observe las diferencias contra Canadá y Estados Unidos, igualmente con sus debilidades y sus virtudes. Pero no las califique. Solo observe. Ahora observe a los países asiáticos. Observe a China, por ejemplo, pero observe a otros países asiáticos, porque China es una potencia, pero hay países asiáticos que no son potencia. Observe a todos los europeos y, por supuesto, observe a los africanos. Todos sus habitantes se hallan en un mismo tiempo evolutivo, en el mismo tren, cargando el peso cada uno de la historia, todos con diferencias mayores o menores, según un pasado evolutivo cultural, racial y geográfico. Vivimos en un mismo tiempo, pero cada región ha evolucionado de acuerdo a condiciones particulares. Sus costumbres, sus religiones, sus avances sociales, su nivel tecnológico, su capacidad militar, sus conquistas filosóficas y artísticas, etc., están en función, según el Libro Azul, de cómo las condiciones de un pasado lejano y cercano y de cómo cada cultura se halla ubicada en una región del planeta de acuerdo a sus capacidades e inclinaciones raciales. Independientemente de todo esto, lo que no hay duda es que existen enormes diferencias en el nivel de vida y enormes diferencias de unos individuos con otros. Déjame decirle, no es cuestión de opinión. Es claro, para mí es bastante claro, no somos iguales. Escudriñar, yo creo que en la historia, sería de gran utilidad para llegar a la raíz de tales diferencias. Desde luego, analizando a través de la sociología, a través de la pedagogía, a través de la psicología, a través de la filosofía y, por supuesto, también a través de las teorías del conocimiento. Pero, en fin, según esta fuente, el libro Durantia, el ideal de igualdad en un sentido biológico material en las condiciones del planeta Tierra, pues es solo eso, un ideal, mas no una realidad. Las diferencias raciales han provocado enormes diferencias culturales. De ahí la existencia de clases sociales, de países pobres y ricos,
de guerras entre países o culturas, de credos religiosos diversos, de dominadores y dominados, etc. En este ferrocarril de la vida del planeta Tierra viajamos todos y prácticamente, al menos en un estado evolutivo, no es posible bajar en este estado evolutivo. O más bien, la única forma de abandonar ese tren de la vida es a través de la muerte. Las capacidades raciales han provocado que al interior del tren haya vagones VIP, donde se tienen todas las comodidades, y otros vagones para pasajeros menos afortunados, donde viajan con precarios servicios y todos apiñados. Cada región del ferrocarril de la vida crea, cada quien lo crea, no es que alguien le asigne ese vagón, cada quien, cada región, cada grupo de personas en una región crea las condiciones de vida en su vagón. No es responsabilidad de otros. Entonces cada quien lo hace como puede y cada quien crea sus propias condiciones de viaje. Por lo tanto, dentro de ese tren viajan rusos, venezolanos, yemeníes, estadounidenses, chinos, alemanes, ¿quién más les gusta? Ucranianos, kenianos, que son muy buenos para las carreras de fondo, guatemaltecos, que son nuestros vecinos, burundíes, etc. En pocas palabras, viaja todo aquel ser vivo sobre la tierra, incluidos los presidentes, los millonarios y los pobres. No se escapa ni Biden ni Putin. La que se acaba de bajar del tren es la reina Isabel II. Pero también se bajó Doña Petra, que murió sin un centavo de dinero por una severa desnutrición dentro de una covacha de cartón olvidada en lo profundo del desierto de Angola. ¿La conoció? Sin duda, este panorama puede ser desolador y causar mucho miedo, pero déjenme decirles algo absolutamente esperanzador. No estamos solos. No estamos solos. Si bien ese tren de la vida viaja bajo el libre albedrío de sus ocupantes, para nada está solo. Por encima de la realidad material de ese tren existe un ejército enorme de seres no materiales, como lo son los seres intermedios y los seres espirituales con funciones muy variadas. Toda esta realidad de superseres trabajan para que, sin violar nuestro libre albedrío, el tren de la vida corrija la ruta y llegue al destino final, a la séptima etapa de luz y vida, la época luz y vida, que es la última etapa. Por ejemplo, los ángeles trabajan incansablemente con o sin nuestra cooperación. Con o sin nuestra cooperación. Todo tipo de seres inteligentes no humanos se hallan en otro estado de la tríada azul, viajan con nosotros, pero generalmente en condiciones atemporales y sin las limitadas condiciones materiales que tenemos nosotros, los seres humanos terrestres. Estos seres, hasta donde yo he estudiado en general, son seres cariñosos y muy sabios, muy poderosos, que actúan bajo ciertos códigos éticos cósmicos. Códigos que nosotros desconocemos y que muchas veces parecieran ir en contra de los nuestros. No olvide esto. Los seres humanos pensamos y actuamos temporalmente. Los seres superiores lo hacen atemporalmente. Por eso nos cuesta trabajo entender la manera como ellos nos ayudan. Entonces, imagine qué tipo y grado de cóctel pulula en la realidad presente. ¿Cuántas variantes totalmente desconocidas para los pasajeros del tren de la vida se entrecruzan
cada segundo para dar forma a lo que llamamos realidad. Cada cosa que observamos, cada conducta humana, como las guerras que ahora estamos viviendo, las avaricias, los abusos o el altruismo, el heroísmo y claro, por supuesto, el odio o el amor, etc. Todas ellas son producto de un inmenso interactuar de fenómenos materiales, mentales y espirituales. No olvide la triada. Está por todas partes. Cada cosa que observamos es como un crucero de esos que hay en las avenidas, donde para que exista cada una de sus partes, tuvieron que coincidir fenómenos de múltiples realidades. Por eso es que debemos eliminar el prejuicio y el dogmatismo. Tan compleja realidad nos exige mente abierta. Mente abierta, como ya lo expuse en otro de los vídeos. Mente abierta y, por supuesto, humildad, ya que la compleja realidad nos oculta muchos hechos, muchos significados y valores. Nuestros conceptos del mal podrían no ser tan malos, así como el bien podría no ser tan bueno. Pregúntese por qué los presidentes actúan de tal o cual forma. Es muy fácil criticarlos de aquí para allá. Y yo no estoy diciendo que tengan o no razón. No hablo de eso. Solo hablo que son posiciones muy complejas las que viven los presidentes. Y no estoy diciendo, repito, ni que sean buenos ni malos. No los estoy defendiendo, pero tampoco los estoy atacando. Solamente estoy diciendo que son posiciones políticas donde sus decisiones son muy trascendentales. Entonces, pues bueno, como Biden, por ejemplo, o como Putin ahorita en esta situación que está viviendo, Zelensky, o Evo Morales, o Juan Pérez en el país de la Conchinchina. Lo cierto es que cada persona, poderosa o no poderosa, se halla supeditada por una herencia biológica, material y cultural, económica, política, racial o genética, geográfica, ideológica, religiosa, etc. Los pasajeros del tren de la vida no pueden saltarse su espacio-tiempo y obran, bien o mal, bajo sus particulares condiciones. Y obviamente estas condiciones son producto de todo cientos y miles de años de evolución. Es por eso que deberíamos preguntarnos si para la divinidad existen culpables. ¿Qué es el bien y qué es el mal para Dios? Tremenda pregunta. Pues bueno, para responderlo o al menos acercarnos a una respuesta necesitaríamos una visión cósmica que el ser humano aún no conquista. Me refiero al ser humano terrenal. Es por eso que no podemos afirmar que los seres humanos somos libres. De hecho, el Libro Azul habla de una relativa libertad. Estamos anclados en una realidad material, no dependiente de nosotros. La heredamos, con una capacidad mental muy limitada, con un temperamento, con un cuerpo físico igualmente limitado, con una capacidad imaginativa individual, con una capacidad de discernimiento diferente en cada ser humano. En pocas palabras, por cada ser humano circulan energías diversas que configuran una manera de ser, una manera de pensar. Y la realidad está constituida de millones de elementos y cada ser humano, de acuerdo a sus capacidades biológicas y culturales heredadas, habrá de formarse una idea de la realidad, así como un patrón de conducta, moral o inmoral, verdadero o falso, bueno o malo, amoroso o pecaminoso. Nos debe tranquilizar que el fondo de la realidad es espiritual, un universo bueno, bello y verdadero.
Todo esto es la sustancia eterna e infinita, y el reto de cada cual, con sus capacidades particulares, es tratar de unificarlos, o unificarnos a esos valores cósmicos en un ambiente material. Menuda tarea, menuda tarea. Lo que vemos ahora en el mundo no es otra cosa que terrestres humanos, ya sea de manera individual o grupal, buscando imponer su criterio sobre sus particulares realidades, ya sea con su pareja, en la familia, en el trabajo, en las instituciones, en los países, continentes y por supuesto en el entero planeta Tierra. Cada uno obrando con sus virtudes y debilidades, justa o injustamente, construyendo o destruyendo. Si un ser humano es capaz de imponer su criterio en una relación de dos o de tres, por ejemplo, en el matrimonio, ¿por qué un presidente o millonario poderoso, ya sea solo o acompañado, no habría de hacerlo en el mundo? Pregúnteselo. Reflexione sobre esto que acabo de decir. ¿Qué haría usted o qué haría yo si tuviésemos poder? Las personas o naciones imponen su voluntad, no necesariamente porque su voluntad sea ética, sino muchas veces porque pueden. Lo voy a poner con mayúscula, porque pueden. Y el poder depende de una capacidad, según el Libro Azul, de origen genético. Tan solo observe lo que han hecho los países poderosos, especialmente la OTAN y Estados Unidos. Y en otra medida, Rusia y China, esto en tiempos pasados y recientes. Se saltan todas las leyes internacionales de una institución títere llamada la ONU. La ignorancia es mala, pero se vuelve peligrosa, se vuelve perversa cuando la tienen seres poderosos. Por ahí dice una frase: ¿quieres conocer a un hombre? Dale poder. El problema de la ignorancia, sea de su vecino, del Papa o de Vladimir Putin o de Biden, es que se suele pensar que todos tenemos las mismas capacidades perceptivas y que por lo tanto hablamos y actuamos sobre una misma e hipotética realidad. Pero no es así. Cada cual percibe una porción de la realidad, muchas veces distorsionada. Digamos que cada quien mira por la ventanilla que le tocó en el tren de la vida. Y de eso que mira, construye un concepto de realidad. ¿Qué pasa si la ventanilla está sucia o rayada por el tiempo? Pues nos dará una imagen difusa de una realidad. Como el relato de la caverna de Platón, no sé si la he escuchado, si no, búsquela por ahí en internet, por ahí hay videos también. La caverna de Platón. Además, cada pasajero mira del lado que le tocó en ese tren. Por lo tanto, ignora lo que ven los pasajeros de la otra ala del tren, de la otra hilera de asientos. Cuidado con no ser consciente de esta realidad. Si a esto sumamos el orgullo y la soberbia de seres poderosos, el resultado puede ser devastador. No lo olvide, Putin, Biden o Lady Gaga y Doña Chonita viajan igualmente en el tren. Desde luego, algunos viajan, como ya lo dije, en VIP, cada uno con sus propios cristales de la vida. Y le aseguro que viajan, al menos que, estas personas viajan, sobre todo los muy famosos o personajes de mucho poder, le aseguro que viajan en ese tren, a menos que no sean humanos. Esa es otra hipótesis, la cual no voy a abordar ahora.
Lo cierto es que nuestro actuar trasciende y se vuelve notorio cuando tenemos poder sobre pueblos o países enteros. Para alguien que tiene poder, sus pecados valen por dos. Valen por dos. Los prejuicios son como dos bestias hambrientas. A la menor provocación salen a comerse al de enfrente. Así es que le pido las encadene, ya que la postura del Libro Azul, basada en la higiene racial, inmediatamente suena a esa expresión usada usualmente para atacar o ser gritada de manera irracional. Me refiero lo voy a poner aquí porque no puedo mencionar esa palabra, a esto. Bien, creo que ha quedado claro. Según este libro, los seres humanos no tenemos las mismas capacidades. El ser humano, quizá por ser demasiado romántico y paternalista, suele afirmar que todos somos iguales. Pero cuando miramos al mundo, vemos que no es así. Quien diga que somos iguales, pues bueno, está ciego. No somos iguales. Habría que definir en qué términos es esa igualdad. De ninguna manera podemos afirmar que el Mochaorejas, que era un secuestrador en México, ya no les digo lo demás porque es muy cruel, pero con el puro nombre así se llamaba el Mochaorejas, era un secuestrador. No me digan que es igual que la Madre Teresa de Calcuta. Es claro que en un sentido de capacidades materiales e intelectuales no somos lo mismo. De ser así, pues todos tendríamos un premio Nobel de matemáticas o de química, o todos ganaríamos una medalla de oro en las Olimpiadas. Todos seríamos un Usain Bolt, imagínense. Las clases sociales se deben a que en el fondo de cada sujeto hay algo que les otorga mayor o menor capacidad en todos los sentidos, excepto en el espiritual. Los derechos humanos pueden luchar por la igualdad material y porque las desigualdades mentales no les priven de ciertos derechos. Pero el derecho espiritual no es cuestión humana ni genética. No recibimos una porción de Dios degradada por una condición genética débil. Dios es Dios, ya sea en un prieto como yo, como en un güero noruego. La chispa divina la tenemos todos por igual, a menos que renunciemos a ella mediante decisiones conscientes de iniquidad. Entonces usted podrá preguntar, a la luz de estas consideraciones, digamos que a la luz de todo lo que he mencionado, sobre todo por esta higiene racial, entonces los oscuros, me refiero a los de piel oscura, son inferiores que los de piel clara. Es una pregunta. ¿Podremos inferir eso? Es un tema bastante complejo. Yo respondería tajantemente no. No hay ese tipo de inferioridad. La inferioridad la tenemos los seres humanos en nuestras mentes. Hay ciertas inferioridades o superioridades prácticas. Pero por ahora, ya que finalmente la meta del tren de la vida no es temporal ni material. El verdadero objetivo es eterno y espiritual. El ferrocarril de la vida material transita sobre rieles locales y finitos. Pero la meta individual viajará, llegando, por supuesto, el momento, sobre los rieles no materiales del alma. La verdadera evaluación de lo que somos debe efectuarse en una escala espiritual. Y la espiritualidad no tiene pigmentación material. Pero en el segundo nacimiento habremos dejado atrás ese cuerpo material pigmentado, ya sea con pigmentos oscuros o claros, que no fue elegido por nosotros. Más bien es circunstancial poseerlo, pero jamás elegimos. Y bueno, aquí quiero hacer una aclaración.
lo quiero repetir. Esto es desde la luz del libro de Urantia, porque sé bien que algunas corrientes filosóficas afirman que cada quien elige dónde y cómo nacer. Pero esa es otra historia. Son otras corrientes filosóficas, por eso desde un principio yo aclaré. Esto es a la luz del libro de Urantia. Ya cada quien sabrá si quiere creer o no creer, o más bien indagar o discernir. Porque hay que pasar de la mera creencia a un discernimiento, un conocimiento sustentado en un profundo discernimiento. Pero bien, ya me extendí y no toco los puntos que quiero. Bueno, nuestra capacidad de pensamiento obedece mayormente a factores ajenos a nuestras decisiones. Existen debilidades raciales que se vuelven patentes en una vida material. Por ejemplo, hay quien viaja en un Mercedes-Benz, edición limitada del año, y otros en el bochito traqueteado del abuelo. Pero quizá el millonario que maneja el Mercedes-Benz, al bajar, se vuelve indiferente por un pequeño perrito sediento y hambriento sobre la acera. Sin embargo, el del bochito, un hombre pobre, corre y le trae un vaso de agua y un paquete de salchichas al perrito. Solo por citar un ejemplo, ya que la pobreza o la riqueza material no necesariamente está ligada a los valores espirituales. Hay ricos rubios buenos y pobres malos, y viceversa, sean de color o rubios. Y en este análisis no caben los sentimientos, al menos en este. Basta mirar los enormes rezagos materiales e intelectuales de los países africanos y las ventajas y las conquistas sociales, culturales, tecnológicas de los países nórdicos, o en general europeos o algunos asiáticos. El continente africano está perdido, ignorado. Yo hice una prueba, por ahí subí un video sobre Yemen. Tuvo creo que 200 visitas o 300, muy poquitas. Nadie le interesó Yemen. A nadie le interesa África. Yo lo sigo mucho. Tengo mis canales que hablan sobre África, canales serios, y de verdad que me da pena. Me da pena ver lo que observo, las condiciones en las que viven. Sin embargo, si a usted le dan a escoger vivir en Somalia o en Suiza, seguramente escogería el segundo. Y le aseguro que no sería por discriminación. Las condiciones de vida son tremendamente diferentes. Según el Libro Azul, si usted observa el mundo detenidamente, encontrará que existe un factor primordial en la pigmentación de la piel y del cabello. Tema complejo. Elementos que determinan un estado evolutivo. Según el Libro Azul, la raza roja que emigró hacia América, la azul que se ubicó principalmente en Europa y la amarilla que emigró a lo que hoy conocemos como los países asiáticos, son más capaces que la anaranjada, la verde y la índigo. Estas dos primeras pues fueron eliminadas a lo largo de los años. Por encima de estas están los descendientes de la cultura nodita y aún más arriba, la raza violeta. La raza violeta, la raza más fuerte de todas, conocidos también como los adanitas, hijos directos de Adán y Eva. Pero una buena planeación racial, la cual no ocurrió por lo que ya he explicado, hubiera obtenido lo mejor de cada una de ellas, amalgamando entre todas, o al menos entre las que no hubieran perecido, una poderosa raza de un solo color. Según esta fuente, actualmente no existen razas puras. Todas son razas mezcladas, algunas con mayor porcentaje de los adanitas y de los anditas, otras recibieron los beneficios de la poderosa raza roja o azul
y otras de la amarilla. La raza violeta pura no existe más sobre el planeta, pero esta raza se diseminó en diferentes porciones por casi todo el mundo. Todas las razas existentes sobre el planeta poseen virtudes particulares, así como debilidades. Pero estas diferencias no deben llevarse a un clasismo descerebrado, como ha ocurrido y sigue ocurriendo contra las razas de piel oscura. Existen enormes valores que las razas de color poseen y que las razas blancas las tienen debilitadas y viceversa. Tanto es así que podemos ver el surgimiento de potencias mundiales no blancas, como la India y China. Y de igual manera podemos observar las tremendas debilidades actuales de países con población caucásica. Repito, ya no hay razas puras. El ser humano tiene el reto de amalgamar una sola raza de manera inteligente y de acuerdo a los valores espirituales. Y hacerlo, por supuesto, a partir de las que existen, buscando obtener los máximos beneficios de la extinta raza violeta. El libro azul no propone la aniquilación de algún tipo de raza, sino obtener inteligentemente lo mejor a partir de lo que se tiene. Por ahí les voy a hablar en el siguiente video de qué es lo que propone el libro Durantia, porque por ahí alguien dijo que era un libro y que quería eliminar a las razas, matarlas y no sé qué. No, por ahí hay una parte donde el libro Durantia da respuesta. Pero eso no creo que me alcance a verlo ahora, ya me tardé muchísimo y seguramente va a ser para un tercer video. Perdón, no me gusta hacerlos tan largo. Pero bueno, sospecho que la higiene racial no es una limpieza a corto plazo, como lo que se quiso hacer en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ya saben por quién. Sino debería ser una acción inteligente a largo plazo. De hecho, expone una estrategia, no me acuerdo en qué capítulo es, pero bueno, eso, como les dije, es para compensar los errores genéticos del pasado. Eso creo que lo voy a abordar en la tercera parte. Pero bien, la higiene racial es un tema muy complejo, que generalmente provoca que muchos se rasguen las vestiduras, y lo puedo entender, por supuesto, por los abusos que han existido a lo largo del tiempo. Creo que este tema debemos dejarlo dormir para que baje la espuma emocional. Este punto lo volveré a tocar, como les dije en el tercer video. El gran problema moderno es que debido a las enormes diferencias de los pasajeros del tren de la vida, algunos grupos humanos han abusado de su poder y mantienen dominados o hasta secuestrados a la mayoría de los cientos de vagones. Pero quiero decirles algo. Debemos tener confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. Tres son las realidades superiores que acompañan a cada sujeto. A cada sujeto. La primera es el Padre Celestial, a través de esa chispa divina o ajustador del pensamiento que habita en cada uno de nosotros, prietos como yo o güeros como los nórdicos. La segunda, el Espíritu del Hijo, conocido como el Espíritu de la verdad, que derramó Jesucristo al dejar su cuerpo material. Ese Espíritu es muy importante porque es el maestro que dejó Jesús. Así les dijo a sus discípulos: cuando yo me vaya, les dejaré un maestro para que continuara las enseñanzas. Es el Espíritu de la verdad. Y tercera, el Espíritu del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Y junto a ellos, miles de seres, si no es que millones, de seres no materiales de todo tipo. En este terreno
está la igualdad humana. No se confunda con palabras como la palabra innombrable que hace rato les puse en el cartelón. En fin, el video se hizo ya muy largo. Nos falta una parte muy importante que quería yo abordarla sobre el libro azul, con relación a lo que ahora ocurre en el mundo. Es un tanto compleja esta parte y comprometedora, que ya en parte he adelantado con la higiene racial, pero les soy sincero, hay un punto que no sé cómo abordar. De hecho, pensaba abordarlo en el segundo video, o sea, en este, pero el tiempo se fue y además no encuentro la forma y quizá no sé sinceramente si vaya a poder hacerlo. Pero bueno, creo que tendré que omitir algunas cosas, no lo sé, tengo que cuidar el canal, ya veremos. Y cuando digo higiene racial, por favor, no lo vaya a confundir con esto, lo repito nuevamente, con esto. La higiene racial no tiene un ingrediente, perdón, la higiene racial tiene un ingrediente amoroso. La higiene racial tiene un ingrediente amoroso. Es el odio. Pero les puedo adelantar que las instituciones internacionales, como el Vaticano, conocen el libro de Urantia. No tengo duda que hombres o instituciones poderosas las conocen también, pero lo mantienen en silencio. Entonces, este libro, bajo la hipótesis que es verdadero, se convierte en un arma de dos filos, ya que sus enseñanzas tomarán un sentido y un poder dependiendo del tipo de lector. Y esto es normal, ocurre en todos los textos de este tipo, como los textos religiosos. Pregúntese, ¿qué pasaría si las posturas del libro de Urantia convencen a un multimillonario poderoso políticamente, de esos superpoderosos, pero con escaso nivel de conciencia? Segunda pregunta, ¿cómo tomaría ese o esos hombres poderosos todo esto de la higiene racial? ¿Sabe una cosa? Eso podría estar ocurriendo ahora. Le aseguro que detrás del telón transcurre la verdadera obra. Creo que este sería uno de los temas de la tercera parte del video. Habría que ver cómo presentarlo. Y espero que sea la última. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.